Y ahora lo que voy a hacer es compartirles la pantalla. Para mostrarles el material que les preparé para hoy. Cualquier pregunta si quieren hacer, porque hay algo que no entendieron, porque algo no les quedó claro, pueden escribir en el chat o pueden activar el micrófono, como ustedes prefieran. Para mí es exactamente lo mismo, lo que a ustedes les quede cómodo va a estar bien. Van a ver que les hablo por una aplicación, ¿sí? Por un usuario de Zoom, y van a ver la imagen por el otro, y tienen la pantalla también. Solo si quieren pueden pinear, pueden fijar la primera, ¿sí? Donde les sale la imagen a ustedes, no mi cara, sino en realidad lo que tengo. Bueno, primero darles la bienvenida, ¿sí? Para muchos es lo primero que están cursando con respecto a la UBA, están empezando ahora con lo que va a ser su carrera universitaria, algunos quizás están todavía en el secundario, terminando la escuela, otros aprovechan que es a distancia y están en sus ciudades o incluso en sus países porque todavía no se mudaron a Argentina y todo esto les parece nuevo. Más que hablarles de cómo estudiar, que eso lo podemos charlar en otro momento si ustedes quisieran, o ayudarlos con cosas más administrativas de la UBA, porque no es en realidad mi especialidad, sí me quiero enfocar en química hoy especialmente, pero primero pensaba contarles quién soy. Mi nombre es María Belén, soy bioquímica, me recibí en la UBA en el 2013, soy docente, fui docente del CBC durante muchos años en Buenos Aires, después me mudé, ahora estoy viviendo en Uruguay, y como dejé de dar clases en el CBC, entonces puedo hacer este tipo de actividades, porque no estoy vinculada oficialmente al CBC, pero la ventaja que tengo es que conozco el programa perfectamente, conozco el material, conozco los libros, por eso es que les puedo dar ayudas y podemos resolver parciales juntos porque entiendo la cátedra a dónde va. Soy una apasionada por la educación, siempre digo lo mismo, no soy bioquímica porque me recibí, porque me gusta realmente, pero considero que tengo una vocación por la docencia. Soy instagramer, tengo un Instagram, quizá alguno me sacó de ahí, que es Química con Belu, que eso es lo que yo les decía antes, bueno, si a ustedes les gusta la clase que están recibiendo, simplemente una captura de pantalla y etiquetarme a mí me ayuda un montonazo. Y me caracterizo mucho porque creo que soy una persona que soy fan de ayudar a los otros, por eso creo que no todo lo que hacemos tiene que ser siempre con costo, sino que este tipo de clases y todo el material que está subido al canal de YouTube ya lo pueden empezar a usar y ya pueden empezar sí, a cursar la materia, no solo con el material que a ustedes les suben en el campus virtual, sino también con lo que está, porque van a ver posta que les va a servir un montón y que yo siempre digo van a amar ese contenido, porque está explicado así, ¿no? Como si ustedes estuvieran adelante mío, yo les voy contando cual cuentito algunas cosas para que realmente a ustedes se les sea más fácil. La idea de esta clase tiene dos sentidos, una que me conozcan, que sepan quién soy, y la otra por darles una mano en lo que tiene que ver con algunos temas que algunos se ven en UA21 y otros no, en química se dan por sabidos, entonces ayudarlos a poder realmente comprender algunas cosas previas. La clase no va a ser muy larga, la estamos grabando, esto después lo subimos, y les dejo el link de WhatsApp, ¿sí? Por si quieren sumarse al grupo, ahí tienen la posibilidad. Y van a ver que en ese grupo también yo les voy avisando cuando voy arrancando a dar clases y les voy subiendo material. Sobre todo eso es lo más importante, ¿no? El crear una comunidad, lo que hacemos todos los cuatrimestres es crear una comunidad donde entre ustedes se ayudan, entre ustedes se responden, entre ustedes van formando parte de la cursada del otro, porque al ser virtual y a distancia se pierde como el contacto personal. Lo primero que les traje para que charlemos es cifras significativas. ¿Sí? Las cifras significativas son las cifras o los números que realmente van a modificar nuestro resultado. Este PDF ustedes también lo van a recibir. Y les traje algunos ejemplos para que podamos analizar juntos y decir, bueno, a ver, yo puedo tener, por ejemplo, 10, y todo este número que me dice que, por ejemplo, es la masa que tiene, ¿sí? Los kilos que yo tengo, por ejemplo, de una bolsa de papas. Si esta es la masa de una bolsa de papas, lo que yo tengo que empezar a preguntarme cuando trabajo con cifras significativas es si realmente modifica el resultado todos estos decimales o no. Porque cuando yo miro esto, lo que decimos es, tengo aproximadamente 10 kilos, y eso es real. Puedo decir, tengo aproximadamente 10,3 kilos,
y eso es real. Puedo decir tengo 10,32 kilos, y eso es real. No dejo de tener 10 kilos, y lo que hago es aumentar, ¿sí? Decimos la sensibilidad, doy cada vez un número mayor de decimales. Pero si lo pensamos objetivamente, en la bolsa de papas, imagínense una bolsa de papas, ¿sí? Y esto siempre depende del contexto. En la bolsa de papas que yo estoy comprando, si esto es un 4 o esto es un 5, ¿va a afectar? Y no, en realidad no. Porque a mí lo que me importa acá son estos primeros números en general, por la magnitud con la que yo estoy trabajando. Estos son kilos, 10 kilos. Y esto no deja de ser más o menos 10 kilos 300. Todos estos decimales en papa no cambian. Si yo tal vez estoy pesando un compuesto tóxico, tal vez sí lo necesito, ¿sí? Por eso siempre decimos, en función del contexto, es el número de cifras significativas que nosotros vamos a usar. Entonces las cifras significativas sirven, y sirven tenerlas en cuenta en contexto. ¿Qué significa en contexto? Saber qué es lo que estoy utilizando. ¿Para qué estoy utilizando esas cifras significativas? ¿Para cuándo estoy utilizando esas cifras significativas? ¿Qué es lo que estoy midiendo y qué es lo que yo estoy contando para saber cuándo yo estoy usando esto? ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos va a ayudar, tener en cuenta el contexto de lo que yo estoy estudiando. En general, nosotros, tanto en el CBC presencial o en UBA 21, lo que usamos siempre son 3 cifras significativas. Usamos 3. Cuando no sea así, el enunciado a ustedes se los va a presentar, les va a decir, o ustedes se van a dar cuenta, por esto que les decía yo antes, ¿no? Por el contexto, que no tiene sentido usar más o usar menos. Y les dejo otros ejemplos. Imagínense, por ejemplo, acá. Tengo en gramos este número, que son 5 millones de gramos. En esos 5 millones de gramos, ¿realmente me va a cambiar en algo tener ese 0,33 del final? No, la verdad que no es significativo eso. Porque aproximadamente lo que yo tengo son 5 millones de gramos. Bien, esto no nos cambia tanto, por eso esas cifras dejan de ser significativas. Y ojo acá, uno diría, bueno, el 0 no vale para nada. No, ojo, porque el 0 vale, ¿sí? Porque este valor que estamos teniendo acá no es lo mismo tener un 0 de menos, 2 ceros de menos, 3 ceros de menos. Aunque sean ceros y no piensan que no valen, lo que me están marcando son posiciones. ¿Sí? Me marca a mí la posición, me está diciendo, bueno, acá yo tengo, imagínense, si yo tuviera solo esto acá, tendría 50. Ahora sí me dice que tengo 500. Ahora sí me muestra que tengo 5000. Entonces cada cero a mí me va indicando algo. Cada cero a mí me va indicando algo. Yo no puedo decir que no sirve para nada. Ahora después vamos a ver en algún momento cuándo es que los ceros no sirven en realidad. Fíjense con este número, 0, bla, 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 así un montón, un montón, un montón, un montón de ceritos, y aparece el 8. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que la primera cifra distinta de 0, la que a mí me da información es esta, pero estos ceros también me están dando información, porque me está pasando lo mismo que yo les decía acá, me están dando una ubicación. No es lo mismo decir 0,8 que decir 0,08, que decir 0,008, que decir 0,0008, ¿sí? Cada cero que yo voy colocando es una posición que yo estoy utilizando. Y es cada vez un número 10 veces más pequeño. Lo mismo, sí, me va a pasar acá. Tengo este número, que son tantos miligramos. Estos son los ceros porque están después de la coma, que a mí en realidad no me dan información. Fíjense la diferencia, son ceros que están después de la coma, y ustedes me podrían decir, ay, Belu, pero estos también. Pero estos ceros están después de las cifras que son significativas para mí. Esos ceros están después de las cifras que son significativas para mí. Yo tengo que lograr mirar el número y decir, bueno, a ver qué me están diciendo. Y fíjense lo que les puse acá, un número entero. Estos son todos números que tienen coma, sí que tienen decimales, y este no. Y sus cifras significativas son esas, 123. Y no está mal, y no está incompleto, y ese es el valor, ¿sí? 123. Entonces, ¿cómo tengo que contemplar las cifras significativas? Entender que son los números que a mí realmente tienen consistencia en ese resultado que yo estoy teniendo. Tienen que tener esa consistencia, ¿sí? Tienen que modificarme. Si no están,
a mí me tienen que generar una diferencia. Si no, no me sirven para nada. Eso es cuando yo lo estoy mirando. Y después, ¿qué es lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta? El contexto en el que yo estoy trabajando, para saber si esos números influyen o no influyen. Y por eso les digo, tienen que tener entonces un sentido en el resultado que queremos expresar, y en química 05, sea para UBA 21 o sea para el CBC, nosotros usamos 3 cifras significativas. Y esto es fundamental. Fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes a la hora de entregar el ejercicio, lo que ustedes van a tener que sí o sí poder dar son los resultados con 3 cifras significativas. Y eso es importantísimo. Ustedes puedan hacer, ¿sí?, 3 cifras significativas a la hora de entregar, me queda horrible, a la hora de entregar ese resultado con el que ustedes están trabajando. Ustedes no pueden entregar un resultado con cualquier número que a ustedes se les antoje. Necesitan sí o sí usar 3 cifras significativas, sí o sí. ¿Cuándo no voy a usar 3 cifras significativas? En algún ejercicio puntual que yo me dé cuenta, ¿sí?, por algún motivo, que no es necesario usar 3 cifras significativas. Por ejemplo, si yo quisiera contar pelotitas, como les decía antes, tenemos 123 pelotitas, en ese caso yo tengo 1, 2, 3 cifras significativas. Pero imagínense que yo tengo, por ejemplo, 72 pelotitas. No tendría sentido que yo ponga, por ejemplo, 72,0 pelotitas, porque es obvio que las pelotitas no tienen decimales. No pueden ser 72,1 pelotitas, 72,2 pelotitas, 72,3 pelotitas. No tiene sentido porque las pelotitas son o no son. ¿Sí? En este caso, ustedes van a ver cuando trabajen algunos temas puntuales, como por ejemplo pH, como por ejemplo estructura atómica, no se asusten, lo van a ver después, se van a dar cuenta que no van a usar en esos casos puntuales, no van a usar en esos casos puntuales las 3 cifras significativas. Y no va a estar mal, se van a dar cuenta de eso. ¿Sí? Se van a dar cuenta de eso, justamente. Entonces, siempre usamos 3, excepto alguna situación en particular que lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada y ustedes van a saber cuándo no es. ¿Qué les voy a proponer entonces que hagamos, ¿sí?, de estos números con los que fuimos trabajando, poder pensar, bueno, cuáles serían las 3 cifras significativas de cada uno? ¿Sí? Poder pensar eso, bueno, ¿cuáles serían esas 3 cifras significativas? Entonces, por ejemplo, para el primer número, yo tengo 1, 2, 3, y voy a cortar acá. ¿Sí? Ahora no me voy a preocupar en redondear, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero entonces yo voy a decir que para este número, esto me va a quedar 10,3 kilogramos. ¿Y qué es lo que hice yo ahí? Lo expresé un resultado. A mí la calculadora me dio todo esto. Como digo siempre, la calculadora lo que hace es calcula. La calculadora no razona, la calculadora solo calcula, me hace cálculos. Entonces la calculadora me muestra formas de poder expresar ese resultado. Por eso la calculadora me da todo esto. Si yo solo necesito 3 cifras significativas, tengo que usar esto. ¿Sí? Corto el número, que es lo que yo estoy haciendo acá. Corto el número por acá, porque digo 1, 2, 3, corto acá. Bien, ¿qué me pasa ahora? Tengo este número que son 5 millones con 0,33. Si yo quiero expresar esto como 5 millones, ¿sí?, tengo más de 3 cifras significativas. Entonces acá vamos a tener que usar algo que lo vamos a ver en un ratito, que es notación científica. ¿Sí? Notación científica nos va a ayudar a nosotros a escribir menos números y poder expresarlo con 3 cifras significativas, porque van a ver que siempre la notación científica a ustedes los favorece. Si aprenden a trabajar con notación científica, a la hora de expresar los resultados les va a ser muy sencillo detectar las 3 cifras significativas y nunca van a tener errores. Lo mismo nos va a pasar acá. ¿Sí? Estos ceros no es que no existen, estos ceros existen porque me marcan posición. Para que este número me quede más cómodo expresarlo con 3 cifras significativas, yo lo voy a expresar otra vez con notación científica. Les traje ejemplos a propósito para que vean que todo lo que vamos a ir charlando hoy está vinculado una cosa con otra. Estos temas no son temas que en UBA 21 se expliquen.
Directamente lo que hacen es consideran que ustedes lo saben y es parte de lo que les piden a ustedes que lo tengan trabajado. Por eso lo estamos trabajando, de hecho, ahora. Fíjense ahora, quiero hacer 3 cifras significativas, ¿sí? Voy a cortar acá, entonces esto me va a quedar 4, 3, 2, y cuando veamos redondeo, lo vamos a entender mejor, pero ¿qué me va a pasar a mí? Que yo tenga esto acá, este 5 lo que hace es, le aumenta 1. Es como cuando yo voy a pagar y estoy redondeando. Redondear significa esto, significa aproximar ese valor. Si yo tengo un valor que es 43,25, 43,25 está más cerca de 43,30 que de 43,20. Y ustedes me van a decir, no, es el 5, está en el medio, pero no, lo que pasa es que yo lo que digo es 0, 1, 2, 3, 4, el número queda igual. Es decir, si fuera 43,21, 22, 23, 24, 43,20, queda igual. Como este es 43,25, o sería 26, 27, 28, 29, le sumo 1. Fíjense qué es lo que nosotros hicimos acá. Yo acá corté, y esto nos quedó igual. Por eso nos quedó 10,3. Inconscientemente lo que hicimos ahí fue redondear, y acá esto me va a quedar a mí 43,3 miligramos. 3 cifras significativas. Y acá que me quedan 123 pelotitas. Y no cambia. Así trabajamos nosotros con cifras significativas. ¿Qué les voy a proponer ahora? ¿Sí? Que puedan de estos empezar a pensarlos en unos minutos. Yo los voy a hacer después con ustedes, pero les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan hacerlos también. ¿Para qué? Para ir viendo si ustedes pescan esto que estamos haciendo, ¿sí? Después los vamos a resolver juntos, pero que puedan pensar al menos cuáles pueden expresar con 3 cifras significativas y cuáles les ayudaría a usar notación científica. Porque después cuando veamos notación científica, ustedes cuando tengan el PDF, yo se los voy a pasar, van a poder trabajar entonces y decir, ah, este que yo dije que lo puedo hacer con notación científica, ahora puedo entonces escribirlo tal cual. ¿Sí? Entonces, unos minutitos, yo les pedía que vengan con hojas y con lapicera, esto es para que sea también interactivo con ustedes y que ustedes no solo me miren a mí y me escuchen, para que no se embolen, sino que puedan participar y que puedan expresar, ¿sí? Cómo serían las 3 cifras significativas y ver cuáles necesitan después también expresarlo con notación científica y cuáles no. ¿Sí? Un ratito para esto. Y ustedes tienen esta posibilidad. Yo sé que a algunos les va a dar fiaca hacer algo, pero les prometo que cuando ustedes trabajan siempre es más productivo. Así que un par de minutos. Y ahora los resolvemos juntos. Para los que se van sumando ahora, lo que yo les contaba es que estos temas no se explican, ni en U21 ni en el CBC, en general no se explican, se dan por sabidos, por eso me parecía que estaba bueno armar algo que fuera así, ¿no? Como introductorio o nivelatorio, porque no todos tienen la misma base y que realmente puedan tener un espacio donde alguien les explique paso a paso contenido que les sirve para después arrancar. Porque como les decía recién,
todo esto que estamos viendo después lo usan directamente a lo largo de la cursada. No es que se los van a explicar, pero sí se los van a pedir todo el tiempo. Bueno, voy a confiar en que alguno está haciendo esto. Voy a confiar, elijo creer, como decíamos en el Mundial. Bien, veamos algunos ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo que tenemos es el 1261,63. Si yo le quiero expresar con 3 cifras significativas, lo que me pasa es, yo no puedo cortar el número acá porque sí. Cuando yo corto el número es cuando lo que yo hago es le saco los decimales. Pero si el número es 1261, yo no puedo escribir, no puedo escribir 126. Me refiero a esto. Ustedes no podrían decir, bueno, este número ahora es entonces 126, porque directamente traje las 3 cifras significativas. Ese número lo que vamos a necesitar es poder expresarlo con notación científica, que ahora en un instante ya lo vamos a ver. Por el contrario, ¿sí? Otra vez, ¿qué me está pasando a mí? Estos ceros son importantes, me están dando una ubicación, una posición, me están diciendo que este número es menor que 0. Yo tampoco puedo decir este número es 624, porque esos 2 ceros son importantes. Entonces, si yo quiero mantener esos 2 ceros, yo podría cortar el número acá, pero esto está teniendo entonces, y ojo acá, 5 cifras significativas, que necesito usar notación científica. ¿Para qué hago esto? También para ayudarlos a comprender que la notación científica a nosotros nos va a salvar la vida, ¿sí? En el de abajo va a pasar lo mismo, en el de abajo va a pasar lo mismo, el 8,23 nos va a quedar tal cual, porque ya tiene las 3 cifras significativas. A veces me puede pasar, la calculadora me da un resultado y ya lo estoy expresando en 3 cifras significativas y ahí dudan. O se ponen mal y dicen, ay, no sé, porque ya me dio con 3 cifras significativas. Fantástico, eso es lo mejor que a mí me puede pasar. Siempre cuando el resultado me implica a mí menos laburo, maravilloso. Miren el caso siguiente. Tengo 4,056. Yo quiero ahora expresar esto con 3 cifras significativas. ¿Puedo? Puedo, porque yo no puedo arrancar o romper el número antes de la coma, pero ahora yo puedo cortar acá. ¿Y qué habíamos dicho? Que para el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, entonces acá lo que va a pasar es que esto le vamos a sumar 1. Entonces, este número con 3 cifras significativas va a ser 4,06. El siguiente voy a tener 150. Decime, Cami, escribila si querés y yo te leo, o prende el micrófono como vos prefieras, lo que te haga sentir más cómoda a vos. Fíjense lo que hacemos acá, mientras Cami escribe su consulta, vamos a cortar acá, y les dejo los 2 ejemplos a propósito, uno abajo del otro, para que ustedes vean cómo nos va a quedar acá. Ahí vuelvo con tu consulta. Fíjense acá, este número me lo deja igual, este número le estoy sumando 1, entonces acá me está quedando 150, y acá me está quedando 151. Tiki, tiki. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre redondear y expresar con 3 cifras significativas? Según los decimales, este valor está más cerca de 150 y este valor está más cerca de 151. Eso es lo que yo en realidad estoy diciendo. Sí, tenés razón, Cami.
tenés razón con lo que me estás. Yo lo quería expresar con la notación científica, pero podemos hacer lo que vos estás diciendo, y está súper bien. Cami me dice, che, pero esto yo lo puedo expresar con 3 cifras significativas ahí. Sí. Ojo, ojo, porque este 0, ¿sí? La primera cifra significativa nunca puede ser un 0, pero yo no la puedo anular, ¿sí? Yo no la puedo anular. Entonces acá, lo que me va a estar pasando a mí, ¿sí? Esto me va a terminar quedando, fíjense, acá me va a quedar así, y ojo acá, porque yo voy a decir, bueno, esto va a ser esto, esto, esto. Ojo ahí. Ese 0, ¿sí? No me cuenta como cifra significativa. Estas son las 3 cifras significativas, pero el 0 yo lo necesito para la posición. Cuando veamos notación científica vamos a ver que esto les queda mucho más claro. Pero estas son las 3 cifras significativas. Este 0 no cuenta como cifra significativa, se los prometo. Es por eso que a mí me gusta más explicarlo con la notación científica. Pero sí tenés razón vos, y sí es real que eso está pasando. Eso es cierto, ¿sí? A mí me gusta más con la notación científica porque no nos quedan dudas. Por eso es como explicarles, no, gracias a vos por hacer la consulta y por no tener vergüenza. Explicarles esto antes de notación científica es una forma de venderles la notación científica y que se den cuenta lo importante que es para nosotros esto. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Acá tienen, si quieren, se los dejé en limpio, como este los hice con ustedes, si ustedes lo quieren volver a hacer, este los tienen en limpio para después volver a pensarlo. ¿Por qué nos parece tan importante, ¿sí? La notación científica? Porque lo que nosotros nos va a ayudar justamente es para poder expresar, en realidad más que reglas, sí, más que reglas en sí, yo no soy una persona, justo Dani y Brenda me están preguntando lo mismo, yo no soy una persona que le guste que ustedes estudien cosas de memoria, pero sí lo que es importante tener en cuenta es que nunca podemos anular los ceros que están antes de la coma. Los ceros antes de la coma yo no los puedo anular cuando estoy trabajando con las cifras significativas. Por eso expresar con 3 cifras significativas, eso me queda 0,857. Después lo que yo hago es, además de expresar con 3 cifras significativas, redondeo. Es decir, este número que es 4,056, para expresarlo con 3 cifras significativas, estoy obligada a redondear. ¿Qué significa redondear? Achicar ese número, sí, es lo que hablamos cuando hablamos de truncamiento. Acorto ese número, pero no es que lo acorto como yo quiero. No es que digo, bueno, esto es 4,05, chau. No, porque este valor a mí me está diciendo algo. Y vuelve con lo que decíamos antes, si es 5, 6, 7, 8, 9, le sumo 1, si es 0, 1, 2, 3, 4, lo dejo igual. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Los ceros antes de la coma yo no los puedo anular porque sí, los tengo que mantener sí o sí, y los ceros que están después de la coma a mí me hablan de una posición y son cifras significativas. Acá es cuando el cero cobra importancia, porque estamos acostumbrados en la vida real a decir que el cero no vale nada, y en estas cosas, que en realidad esto no es química, es más que nada matemática o algo básico de conocimientos, pero que insisto, no todos lo ven en el secundario, o no todos lo ven en el liceo ni en la educación media, y es fundamental porque en química todo el tiempo a ustedes les van a pedir que puedan expresar el resultado con 3 cifras significativas, sí o sí. Excepto, les decía yo, en algunos temas que se van a dar cuenta, no sé, estoy contando protones, tengo 43 protones, no voy a decir que tengo 43,0 protón, porque este número siempre va a ser 0. Nunca voy a tener un decimal, no voy a tener 43,8 protones, o tengo 43 protones, o tengo 44. En algunos temas puntuales ustedes se van a ir dando cuenta, y siempre lo que yo hago a lo largo de las cursadas se los vuelvo a contar, a expresar y a decir para que no se olviden, hay momentos puntuales donde no lo expresan con 3 cifras significativas. Tiene que ver con eso. Claro, eso que vos me estás diciendo, Brenda. Los números, por así decirlo, son los que cuentas, claro. Y los ceros antes de la coma y después de la coma, exactamente. Si están antes de la coma, importan. Los que están en realidad después de las cifras significativas acá, por ejemplo, vamos a ver que las cifras significativas van a tener que ver con esto, entonces yo ahí, estos ceros son los que a mí no me van a servir. Pero todos los ceros anteriores sí. Algo de lo que vos me estás diciendo está vinculado con la notación científica que lo vamos a ver en un ratito.
¿Qué traje? Solo para reforzar, sí, parecido a lo que estábamos trabajando hasta ahora, es, bueno, la estrategia que usamos para poder expresar un número con cifras significativas es esto del redondeo que decíamos recién. Fíjense que estos son los mismos ejemplos de antes. Si yo quiero expresar con 3 cifras significativas, corto acá, y al redondear, este lo deja igual, esto nos daba 150, este me ayuda a aumentar 1, tuki, entonces este me queda en 151. Y acá me va a pasar algo parecido, 3 cifras significativas, 1, 2, 3, voy a cortar acá, voy a cortar acá, voy a cortar acá, este le va a sumar 1, entonces esto me va a quedar 4,38, este lo va a dejar igual, y este va a ser 4,37, y este lo va a dejar igual, y este va a ser 4,36. Y fíjense qué podría pasar, me podría pasar que me den 4,36, por ejemplo 9, y si yo lo quiero expresar con 3 cifras significativas, yo lo voy a estar expresando acá, y este 9 le va a aumentar 1, y esto me va a quedar 4,37. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo puede ser? Esto me da 4,37 y esto también, porque lo que yo estoy haciendo al redondear es decir, este número está más cerca de ¿qué? De 4,37, de 4,38, de 4,36. Busco cuál es el número que está más cerca. Eso es lo que estamos haciendo con esto. Dani me pregunta, en el 150,26, ¿ese 6 no afecta al 150? No, porque este 6, en realidad, si yo afectaría al 2, si yo lo cortara acá. Si yo expresara con 4 cifras significativas, es como que se van afectando uno consecutivo del otro. El 6 puede afectar al 2, solo si yo voy a truncarlo y redondear acá. Pero como yo estoy redondeando acá, yo lo que estoy mirando es que esto es un 2. Yo redondeo acá y esto es un 8. Sería parecido a esto que estamos viendo acá. Yo no miro qué más hay acá, a mí no me importa qué es lo que hay acá. Acá asumimos que son todos ceros, ¿sí? Pero lo que yo necesito tener en cuenta es qué es lo que está pasando en el número contiguo. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si ustedes redondean mal y dicen, este valor es 4,37, por decir algo, ustedes lo que les va a pasar es, tanto en el CBC como en UBA 21 para química, a ustedes les dan un rango de resultados correctos. Entonces, imagínense que el rango de este ejercicio era, por ejemplo, 4,38, 4,41, a ustedes la calculadora les da este resultado, que está bien, porque es lo que les da la calculadora, pero ustedes en vez de redondear bien como sería esto, cortan a lo bestia y les da esto, y fíjense qué les pasa, este valor no entra en este rango. Este resultado se los van a poner como mal, cuando en realidad si ustedes hubieran redondeado bien, esto estaba bien. Es decir, está bien el cálculo que ustedes hicieron, lo que está mal es cómo lo armaron. ¿Me explico? Por eso es tan importante. No es que yo agarré, la otra vez cuando hablábamos para armar esta clase, alguien me decía, bueno, ¿qué temas podrían ser? Podría ser tabla periódica, podría ser la estructura atómica, y yo dije, vayamos a los temas que nunca les explicamos en el CBC en realidad y que siempre pretendemos que los sepan. Vamos de nuevo con este, por supuesto. En el 150,26 yo tengo que redondear con 3 cifras significativas. ¿Sí? Este 0 que está antes de la coma, decíamos, yo no lo puedo anular porque sí. No lo puedo anular porque es un número, es un 0, no es que no existe. Si este número no existe, esto sería 15 y eso es irreal. Esto es 150. Bien, entonces, ¿cómo voy a redondear? Como por ahora estamos trabajando siempre con la consigna de que estoy redondeando con 3 cifras significativas, porque es lo que a mí siempre me van a pedir en el CBC, lo que yo me planteo es eso, a ver cómo sería este número con 3 cifras significativas. 1, 2, 3. 3 cifras significativas. Excelente. Esas 3 cifras significativas entonces van a cortar acá. Y yo tengo que analizar qué le genera este 2 a este 0. Y nosotros decíamos, vamos a escribirlo, eso para que les quede en algún lado escrito. Nosotros dijimos, si es 0, 1, 2, 3, 4, el número queda igual. No le resta 1, ¿sí? Queda igual. Pero si es 5, 6, 7, 8 o 9, le sumo 1.
Eso es lo que yo necesito tener en cuenta, ¿sí? Si es 0, 1, 2, 3, 4, queda igual, que es lo que me está pasando a mí en este caso. Fíjense, el 2 entra dentro del grupito del 0, 1, 2, 3, 4, entonces por eso quedan 150. El 8 le suma 1 a este 0, por eso este número pasa a ser 151. Si ustedes miran, esto era 150 y esto era 150, pero fíjense que cambian estos decimales. Este número está más cerca de 151, este número está más cerca de 150. Tiene que ver con eso. Así nosotros redondeamos. Entonces, con el redondeo, lo que hacemos es poder explicar también cómo expresamos con 3 cifras significativas. Es decir, para poder expresar con las cifras significativas que yo necesito, la estrategia que usamos es el redondeo. Fíjense, todo empieza a tener mayor sentido. Vamos ahora con, para mí, como con la vedette, con la más importante de todo esto que estamos viendo, que es la notación científica, que es lo que yo les vengo como vendiendo, de que es importante, que es importante, que es importante. Bueno, vamos a ver por qué es importante. A mí me ayuda, ¿sí? A mí me ayuda usar notación científica, ¿a qué? A poder expresar un número muy largo, sea chiquitito o sea grande, pero sea muy largo, a poder, ¿sí?, expresarlo con pocos dígitos. Pero no significa que lo estoy cortando o lo estoy redondeando. Lo que estoy haciendo es escribiéndolo, justamente estoy escribiéndolo de una manera distinta. Eso es notación. Estoy notando algo, escribiendo algo, de una manera, le decimos, científica, como si desde la ciencia buscaron una forma. Tiene esto, sí, tiene algunos pasos, que es una estructura grande, ¿sí? Como una estructura general para nosotros poder pensar, que tiene esto, ¿sí? Primero, siempre es en base 10, es decir, que lo que yo hago es al número real, lo multiplico muchas veces por 10 o lo divido muchas veces por 10. Lo que nosotros decimos siempre es cuántas veces corro la coma. Pero técnicamente lo que yo estoy haciendo, sí, es multiplicar ese número o dividir ese número de forma tal que responda a este molde que yo le estoy poniendo. Este molde tiene, si ustedes se fijan, 3 lugares, porque lo que yo hago es configuro la notación científica a las 3 cifras significativas que yo necesito. Si yo no necesitara 3 cifras significativas, obviamente acá yo podría tener un número, coma y un montón de decimales. La clave de la notación científica es una cifra antes de la coma, sí o sí, una sola, fundamental, y después el número de decimales que yo quiera. Como estamos en química 05 para UA21 o para el CBC, lo que voy a hacer es ponerle 2 decimales para que me queden en total 3 cifras significativas, que es lo que yo les explico acá. ¿Sí? Esta estructura. Primero, este número antes de la coma, sí o sí, tiene que estar comprendido entre el 1 y el 9. No puede ser un 0. Ese número no puede ser un 0. Ahora después vamos a ver si un número yo tengo empieza con 0, ¿qué hago? ¿Qué estrategia tengo que usar? ¿Sí? Para ver que mi notación científica esté bien escrita, yo tengo que decir, bueno, tengo primero acá adelante un número del 1 al 9. Después yo les digo, les armo 2 casilleros, ¿por qué? Porque vamos a usar 2 decimales porque a nosotros se nos piden 3 cifras significativas, ¿sí? Esta clase está hecha especialmente para el CBC, para UA21, que es lo que a mí me requiere es justamente 3 cifras significativas. Decíamos el por 10, porque siempre lo vamos a hacer en base 10, y después va a tener un exponente que va a ser positivo si el número con el que yo estoy trabajando es mayor que 10, o negativo si el número con el que yo estoy trabajando era menor que 10. Es decir, este número que nosotros vamos a utilizar acá como exponente, a mí me habla de cuántas veces yo dividí o multipliqué al número original por 10. Que yo les decía antes, en criollo, en un idioma más fácil, cuántas veces yo cuántas veces corrí la coma, para la derecha va a ser positivo, para la izquierda, ¿sí?, va a ser negativo. Eso es lo que a mí me va a ayudar a poder pescar esto. Es decir, cuando yo corro la coma, voy a mirar si mi número era muy chiquitito, este exponente va a ser negativo. Si mi número es muy grande, ese exponente va a ser positivo. Esto es fundamental, insisto. Notación científica, redondeo, cifras significativas son fundamentales porque lo usan todo el cuatrimestre. Sobre todo en química, y la mayoría de ustedes que están haciendo el CBC para medicina, lo van a usar toda su vida. Entonces es fundamental que ustedes tengan estos conceptos bien, bien claros. Por eso
estoy haciendo esta clase para que ustedes tengan esta facilidad, así que no entren después a cursar con cosas que no terminaron de entender y nosotros pretendemos que ustedes lo sepan. Entonces, con paciencia, con cariño, pueden ir repasando de los ejercicios que les voy dejando. Veámoslo en la vida real, ¿sí? Yo tengo o la notación científica para aprender a escribir el número, que eso es lo que en general a nosotros no nos pasa. Lo que a nosotros en realidad nos pasa es, tenemos el número y tenemos que aprender a expresar esos números nosotros en notación científica. ¿Sí? Entonces, esto es lo que más me importa. Vamos a hacer las dos cosas, pero lo fundamental es que ustedes teniendo estos números comprendan cómo escribirlos con notación científica. Y algo que después les voy a mostrar también es cómo vamos a introducir estos datos en la calculadora. Por eso yo les decía, hoy vengan con lápiz, papel, calculadora, y si querían una meriendita por el horario, porque después muchas veces lo que nos pasa, sobre todo en los exámenes, es que no recordamos cómo introducir estos datos en la calculadora, y lo que a nosotros nos pasa después entonces es que nos confundimos no por las cuentas que estamos haciendo, no por el razonamiento, sino por cómo metimos los datos, ingresamos esos dígitos adentro de la calculadora. Hagamos igual que antes, hacemos un par juntos, ustedes hacen otros y después los resolvemos juntos para que vean cómo nos da. Yo lo que sé es que este número 0,02, así tal cual me lo están dando, así tal cual lo voy a usar, yo necesito expresarlo, ¿sí?, en notación científica. La notación científica, entonces dijimos que va a ser un número que sea entre 1 y 9, o sea que esto va a ser un 2, sí o sí. ¿Por qué? Porque es el primer dígito distinto de 0. Yo les contaba que el primer numerito que nosotros ponemos, ¿sí?, acá tiene que ser sí o sí del 1 al 9, o sea que el 0 no está contemplado. Cuando es un 0, paso al siguiente. El 0 no está contemplado, un número entre el 1 y el 9. Bien, esto va a ser 2, coma. Como acá no hay nada y a mí me pide sí o sí que yo use 3 cifras significativas, le voy a poner 0, 2,0 por 10, y fíjense, este número, como era menor, ¿sí?, menor que 10, este número era pequeñito, lo que yo tengo que hacer es ponerle un exponente negativo. ¿Qué significa? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy multiplicando a este número varias veces por 10 hasta que llegue al 2. Es decir, ¿cuántas veces corrí la coma? Fíjense, la coma la tengo acá, la corro una vez, la corro 2 veces. Es decir, yo estoy multiplicando por 10 2 veces, hago 0,02 por 10 para llegar a este número. Entonces, todo este número ahora es esta cifra expresada en notación científica. Vamos con el de abajo. Los ceros no los tengo en cuenta, esto empieza en 1, 1,00, porque no sigue con nada, por 10, como es un número pequeño, sé que el exponente es negativo. ¿Cuántas veces multiplico esto o cuántos lugares corro la coma? Si a ustedes les es más fácil pensarlo así, pueden pensar directamente, che, ¿cuántas veces yo estoy corriendo esta coma? 1, 2, 3. Entonces me queda 1 por 10 a la menos 3. Vamos con el de abajo de todo y después les dejo los 3 del medio para que los hagan ustedes. Acá. Fíjense, vamos a tener que tener en cuenta todo lo que ya vimos. La primera cifra es un 4. 4, coma. 2 cifras más, pero si yo tengo 2 cifras más, ¿qué me va a pasar a mí acá? Tengo esta y tengo esta. Genial. Entonces esto va a cortar acá. ¿Y este 8 qué va a hacer? Ah, voy a tener que redondear. Este 8 le va a sumar 1 a esto. Ok. Entonces este número a mí me va a quedar 4,04 por 10 a la, ya me doy cuenta que va a ser un exponente negativo, y ahora tenemos que contar cuántos lugares acá corrimos la coma. Con paciencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Entonces este número me quedó 4,04 por 10 a la menos 10. ¿Qué estoy usando yo acá? Todo. Estoy usando, fíjense, la notación científica que acabamos de aprender. Estoy usando redondeo y estoy usando las 3 cifras significativas. Este número, por eso yo les decía antes, cuando tenemos notación científica no dudamos, y por eso estos ceros a nosotros no nos sirven de nada. Les propongo entonces primero que hagan estos 3. Un par de minutitos para que ustedes hagan estos 3, solo para probar, practicar, para ver si les surge alguna duda puntual. Y ahora los hacemos juntos y seguimos con los de abajo también.
Si alguno la tiene súper clara, porque quizás este tema sí lo vio en la escuela o en alguna carrera previa o en algún otro momento, puede seguir haciendo los de abajo. Y ahí vamos juntos con esto. Bien, si les parece, hago con ustedes estos tres. Fíjense, la primera cifra que tengo es un 5, 5 comas, ya sé que es 0, 0 porque después no hay nada y sí o sí tengo que completar con las tres cifras significativas. Eso es importante. Aunque el número que yo tenga es 5, como a mí el resultado me expresa y me pide sí o sí tres cifras significativas, le completo con ceros ahí sin problema. 5 por 10 a la menos, y ahora vamos a ver cuántos lugares corremos la coma. 1, 2, 3, 4. Ok, 5 por 10 a la menos 4. Fíjense la diferencia con el siguiente, ¿sí? Parece muy parecido, o sea, es muy parecido, tiki, muy parecido, pero va a ser 5,30, no le voy a poner coma 0 porque tengo una cifra después, 5,30 por 10 a la menos 4, y el siguiente que nos quedó ahí medio desprolijo, lo vamos a hacer acá. Vemos que es 4,30 por 10 a la menos, y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense que siempre corto cuando tengo la primera cifra que es distinta de 0. Necesito lo que sea del 1 al 9, sí o sí, no tengo otra posibilidad. Vamos ahora qué pasa con los números son grandes, y ahora va a ser al revés. Yo esto voy a tener 5,00 por 10 a la, el denominador va a ser, el exponente va a ser positivo, sí, Fiore. Hacela si querés por escrito o si querés prender el micrófono como vos prefieras. Hola, ¿cómo estás? Capaz Hola, Fiore. algo tonto, pero la verdad no No lo entendí. importa. Ok, Prefiero que lo digas ahora y no te lo lleves para el dale, día del perfecto. parcial. 0,005 eran 4 cambios de la coma, pero en el Sí, que era 0,005 y el 3 son 4 cambios de la coma, pero está también el 5 y el medio del 3, eso. ¿No serían sí. 5 lugares que se cambian? No, porque vos cambias, mira, 1, 2, 3, 4. Ah, Vos llegas hasta perfecto. 5 comas y después de ahí le metes las cifras que vos tengas. Está re bien Ah, tu pregunta, no era una pavada. bien, muchísimas gracias. No, de nada. Bien, entonces acá, si ahora tengo 500,
Y ahora es como al revés de lo que hacíamos antes. El exponente va a ser positivo. ¿Y cuántos lugares yo tengo que correr la coma para pasar de 500 a 5? Es decir, ¿cuántas veces por 10 yo estoy dividiendo a 500 para llevar a 5? Fíjense, la coma estaría acá, 1, 2. O podríamos pensar que tengo que dividir 2 veces por 10 a 500 para que llegue a 5. 500 dividido 10 me da 50, 1. 50 dividido 10 me da 5. Yo lo que siempre hago es operar en base 10. Entonces esto es 5 por 10 al cuadrado. Ahora, ¿qué le pasa a ese 1200? Yo sé que el número va a ser 1,20. La coma está acá porque la coma no aparece. Si la coma apareciera, yo la vería y la puedo correr más fácil. Pero como no hay coma, yo me doy cuenta que la coma está al final de este número. Y digo 1, 2, 3. 1,20 por 10 al cubo. Vamos con el de abajo. Bueno, yo sé que esto va a ser 2,50. Y 2,50, la coma está acá. 1, 2, 3, 4. 2,50 por 10 a la cuarta. ¿Por qué son todos los exponentes positivos? Porque son números grandes. Cuando los números eran grandes eran exponentes positivos, cuando los números eran pequeños eran exponentes negativos. Fíjense el de abajo que es parecido, con la diferencia que no es 2,50, ahora es 2,56, porque yo para armar 3 cifras significativas tengo esta, esta, esta. Entonces sí, me queda 2,56, y si tengo la coma acá, 1, 2, 3, 4. Vamos con el siguiente. 5,20 por 10 a la, y cuento cuántos lugares. Decime, Cami. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. ¿Por qué en el 25.600 no es 25,6? Excelente pregunta. Porque mira, cuando yo armaba la estructura para la notación científica, mi estructura es que tiene que ser un número del 1 al 9. Si yo pongo 25,6, ya tengo 2 números antes de la coma. Y yo sí o sí, antes de la coma, tengo que tener solo una cifra. Tengo un hueco para completar. Esto es como si fuera una especie de rompecabezas, o esos rompecabezas donde tengo para meter fichas y agujeros. Tengo solo un agujero antes de la coma, tengo 2 después de la coma. Entonces no le puedo meter 25,6 porque acá no me encajan. ¿Tendría 3 cifras significativas? Sí, pero a mí no me sirve para la estructura de la notación científica. Pero esas preguntas que están haciendo me da la pauta de que están, bueno, obviamente siguiendo la clase, pero que van pescando y les van generando esas preguntas. Por eso yo siempre digo que las preguntas no son tontas, porque hablan de que uno va haciendo el razonamiento, que va intentando entender lo que la otra persona le está explicando. Vamos con el último, que es un chino. Fíjense acá, este también es integrador, completa todo. Yo digo, bueno, acá tengo 4,0, pero, ¿qué me pasa acá? Las 3 cifras significativas me cortan acá. Y este número, ¿qué le hace? El 8 al 3 le va a aumentar 1. Entonces esto va a ser 4,04, y acá entra cifras significativas y redondeo, para poder expresarlo ahora en notación científica. Y vamos a ver cuántos lugares corremos la coma. Fíjense, acá ya hay 3, 6, 9, 10, 11, 12. 404 por 10 a la 2. Sí, en realidad siempre lo redondeás, Valen. Cuando es más de 5 le sumás. Cuando es más de 5 lo que haces es, le sumás 1, porque vos también lo estás redondeando en el otro, solo que no lo estás sumando 1. Acá. Cuando es 5, 6, 7, 8, 9, le sumás 1. Cuando es 0, 1, 2, 3, 4, te queda igual. Caro me pide, podríamos hacer un ejemplo de un número de 5 cifras, pero sin ceros, claro. Sí, por ejemplo. Invento, cualquier número. Ahí. Y vamos a ver la diferencia de si esto fuera, por ejemplo. Tengo 5 números. Lo quiero expresar en notación científica esto. Acá yo ya veo que es 1,2 y tengo que mirar el 3, porque la tercera cifra es esta. ¿Qué le decía recién a Valen? Ese 4
no me modifica nada. Yo lo voy a redondear igual, pero no me va a modificar nada. Entonces a mí esto me va a quedar 1,23. 1,23 por 10 a la 1, 2, 3, 4. Entonces es por 10 a la cuarta. Hermoso. ¿Qué me pasa en el de abajo? Es parecido, pero cuando lo miro digo 1,2. Chan, acá, esto corta acá. Y a este 9, ¿qué hace con este? Le suma 1. Este acá lo dejo igual. Entonces esto va a ser 1,29 por 10 a la 1, 2, 3, 4. Por 10 a la cuarta. Cuando yo expreso con notación científica, pierdo sensibilidad, pierdo detalles. Pero lo que me quedo es como con la parte más grande. Estoy redondeando. Cuando yo uso notación científica, siempre estoy redondeando. Me pierdo algo del detalle. Por eso no es 12.348, es 1,23 por 10 a la cuarta. Me pierdo una parte, pero me quedo con lo importante. Y ahora les quería mostrar, mientras ustedes van maquinando todo esto, cómo podríamos hacer ahora algunas de estas cifras significativas que dejamos antes, para que vean qué pasa ahora con la notación científica, para que vean que era real lo que yo les decía antes. Fíjense acá, tenemos 1261,63, entonces es 1,20, esto corta acá porque son tres cifras significativas, 1,26 por 10 a la, y voy a ver cuántos lugares estoy corriendo la coma. Acá está la coma, ojo porque la coma está dibujada. Yo empiezo del fondo cuando no está escrita, pero acá está escrita. Entonces es 1, 2, 3, tuki, por 10 al cubo. Y ahí yo lo expreso con tres cifras significativas. Ahí sí yo lo estoy expresando con tres cifras significativas, 1,26. Vamos con el de abajo. Las cifras significativas, yo para hacer la notación científica, no puedo poner estos ceros. Así que toca arrancar sí o sí acá. ¿Se acuerdan que decíamos que era entre 1 y 9? Bueno, entonces esto va a ser 6,24 por 10 a la... ¿Dónde tengo la coma? Acá. ¿Cuántos lugares las voy a correr? 1, 2. Perfecto, por 10 a la menos, porque la corrí para el otro lado, menos 2. Y miren lo que nos pasa ahora con el 0,857, que lo generaba confusión antes por ese 0 que está antes. Para hacer notación científica, las tres cifras significativas, ¿cuáles son? 8,57. El 0 yo no lo puedo poner. 8,57, ¿cuántos de los lugares corrí? 1. Era un número menor que 10, esto que estoy trabajando, entonces es por 10 a la menos 1. Con la notación científica nunca tienen dudas de si están escribiendo bien o no las cifras significativas. ¿Por qué? Porque acá, este 0 que a nosotros nos podía dar dudas, acá esto no nos da dudas, porque el 0 no encaja. Fíjense que entonces acá estoy escribiendo tres cifras significativas porque no pueden ser distintas en la notación científica que acá. Por eso yo acá no le puedo poner, este número no podría ser 0,86. Ahí no tengo tres cifras significativas, tengo dos. ¿Sí? Por eso para mí la notación científica es lo mejor del mundo, porque cuando ustedes lo aprenden a trabajar y se vuelven cancheros, por decirlo de alguna forma, ustedes logran no dudar en cómo expresar con tres cifras significativas. Eso para mí es lo importante. Exactamente, ¿vale? Exactamente. Estos ceros de acá no nos sirven a nosotros para la notación científica, entonces no son significativos para nosotros. Por eso acá, para escribirlo sin notación científica con tres cifras significativas, este 0 está, pero no es significativo. Yo acá no tengo 1, 2, 3, 4. Yo acá tengo 1, 2, 3. Pero a mí esto me parece re confuso para ustedes. Es como que cuando el 0 sí, cuando el 0 no, se van a marear. Si ustedes pescan la notación científica, yo les prometo que no dudan nunca más. Y ya lo tienen directamente como mucho más canchero. Bien, solo para practicar, porque tienen los resultados, no es que importe mucho, cómo pasar de tener el valor, sí, en notación científica a la nomenclatura normal. No es lo que en general hacemos, porque no es lo más práctico, pero es tener en cuenta y decir, bueno, ¿esto qué sería? 3, y agregarle tantos ceros como me diga acá, como es positivo, le agrego ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Un embole hacer esto. Es al revés, es lo menos productivo del mundo. Y acá sería 0, y ahí empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo lugar va el 8, que es lo que a mí me pidieron. Es transformar de un lado al otro.
Es lo que en general no hacemos, en general lo que nosotros hacemos es transformamos, ahí lo tienen si quieren después para trabajar, acá. Y algo importantísimo, estos dos valores, la notación científica cobra sentido a lo largo de la cursada porque estos dos valores nos van a usar un montón, no necesitan saberlos ahora, pero la idea es que yo en vez de escribir 0, esto me dice que son 22 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y en el lugar 23 va el 6, en vez de escribir esto, que seguro me confundo alguno de estos ceros, escribo esto. Para eso sirve la notación científica. Para eso me está sirviendo a mí, ¿sí? Perdón, bueno, vamos a dejarlo, les voy a poner con menos, ahí está, porque para que sea 0, tiene que ser así. Si fuera positivo, si fuera 6,02 por 10 a la 23, es porque es un número muy grande, esto significa que es 6, 0, 2, ¿sí? Yo ahí tengo lugares. Dale, Julia, me alegra mucho que te haya servido, después te les paso la idea. ¿Sí? Entonces yo ahora empiezo a cambiar lugares, acá tengo, lo tengo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Gigante, un número gigante. Y este número nosotros lo usamos un montón. ¿Cómo vamos a introducir estos valores en la calculadora? Es lo que yo les decía acá, que tenemos que tener en cuenta, sí o sí. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro número a ingresar es 1,57 por 10 a la menos 3. Entonces, escribo los números así tal cual. El 1, la coma, ¿sí? El 5, sin problema. El 7, 1,57. Para escribir el exponente, la tecla más fácil es esta, exp, y ahí le pongo. Me dice menos 3, escribo el negativo de acá, menos, y busco el 3. 3. Y me va a quedar así. 1,57 exponente a la menos 3. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una cuenta, ¿sí? No importa cuál sea, y a mí me da este resultado, fíjense que yo tengo 1,806 por 10 a la, y ese exponente yo no me lo puedo olvidar. Ese exponente es importante. A veces lo que hacen es escriben el día del parcial esto, y no escriben el exponente. Y eso es fundamental. ¿Sí? Súper importante. Súper, súper importante. Bien, vamos con dos cositas más. Transformación de unidades. Necesitan saberlo sí o sí porque lo usamos toda la cursada. Les pongo como lo más importante. ¿Cómo trabajamos con esto? Muchas veces en la escuela lo aprendemos así y sabemos que esta relación, y está bien, y esta relación sí hacia allá, vamos a hacer así, hacia allá, lo que a mí me hace es multiplico para un lado y divido para el otro. Es decir, cuando yo voy para allá, voy multiplicando por 10, por 10, por 10, por 10. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, 1 gramo son 10 decigramos. Que 1 kilo son 10 por 10 por 10 gramos. Ah, son 1000 gramos. ¿Sí? Esa es la idea. Por 10, lo mismo. Cuando ustedes arrancan UBA21, cuando arrancan el CBC, nadie les explica esto y todos pretendemos que ustedes esto lo sepan. Por dividido 10 y así sucesivamente. ¿Sí? Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta de estas equivalencias. Creo que se los puse en algún lado. Esto, lo vamos a escribir ahora. De nada. Esto, fundamental. ¿Sí? Fundamental. 1 kilo, les mostraba recién, 1 kilo son 1000 gramos. No porque me lo sé de memoria, porque voy viendo. Estoy acá parada, 1 kilo, ¿sí? Y voy hacia allá. Tuki. Estoy parada acá y voy hacia gramos. Por 10, o sea, son 10 hectogramos, por 10, 10 por 10 decagramos, 10 por 10 por 10, me da 1000 gramos. Entonces, 1 kilo equivale a 1000 gramos. O si les gusta la notación científica y ahora se volvieron muy fan, 1 por 10 al cubo gramos. ¿Sí? Eso tienen que saberlo. Y al revés me pasa con el miligramos. Miren, 1 gramo son 10 decigramos, 100 centigramos, 1000 miligramos.
Entonces, 1 gramo son 1000 miligramos. Y algo que nos ayuda a veces a tener en cuenta es decir, bueno, a ver, si 1 kilo son 1000 gramos, y estamos diciendo que de estos, en vez de escribir gramos, voy a escribir 1000 miligramos, ¿qué hice? Reemplacé esto, lo reemplacé acá. Esto era gramos. Esto significaba en gramos. 1 kilo eran 1000 gramos. Lo que yo hice es, en vez de escribir gramos, reemplacé el gramo que es igual a 1000 miligramos. Entonces 1 kilo son 1000 gramos, o 1000 por 1000 me da 1.000.000. 1 kilo equivale a 1.000.000 de miligramos, y nomenclatura, notación científica, mucho más práctico, 1 por 10⁶ miligramos. ¿Sí? Estas son cosas que tienen que tener en cuenta, que no sé si después las vuelven a ver, en general no. Entonces tenerlo en cuenta nos ayuda para hacer las cosas más fáciles, ¿sí? Para tenerlo. Yo lo que les propongo siempre es, háganse como una hojita con este tipo de equivalencias, la tienen al lado mientras hacen los ejercicios, al igual que la tabla periódica, y ahí la van usando. Bueno, acá la tienen en limpio porque se las escribí toda. Y acá les puse el volumen, que es lo mismo, si vamos otra vez de a 10. Entonces fíjense que yo tengo el litro por 10, por 10, por 10, entonces 1 litro son 1000 mililitros. Ahora les dejé otra unidad que usamos, que es para el de capacidad, que son cúbicos. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora yo no voy de a 10 acá, sino que voy de a 1000. De a 1000. Entonces fíjense que yo puedo decir, bueno, 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Porque fui de acá, les estoy dejando los más comunes, de acá a acá. Pero esto al principio les puede servir, si ustedes ven que no están tan acostumbrados, lo van usando para transformar. Siempre, para la izquierda multiplican, para la derecha van a dividir. Para la izquierda siempre es más chiquitito. Entonces va a ser más. 1 decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos, porque son más chiquititos. Imagínense, un bidón de coca son muchos vasitos de coca. El bidón de coca es grande, el vasito de coca es chiquitito. ¿Sí? Entonces, cuanto más chiquitito es, obviamente más necesito usar. Tiene que ver con eso. Cuanto yo más tenga, más voy a necesitar usar. Bien. Vamos un poco más. Vamos un poco más. Les hago las equivalencias, ¿sí? Para que sepan, los mililitros equivalen a los centímetros cúbicos, los litros equivalen a los decímetros cúbicos. Voy acá. Y estas son equivalencias que está bueno tener en cuenta. Las pasé todas en limpio para que las tengan todas juntas. Estarán todo lo que vimos antes. Las de los kilos, los gramos y los miligramos, la cuenta con los miligramos, lo que vimos antes de litro, mililitro, decímetro cúbico y centímetro cúbico, y esta que es la estrella, porque es la que no pueden en realidad como deducir de otra manera, excepto que alguien se los cuente. ¿Sí? Equivalencias, necesitan saberlo, ¿por qué? Los ejercicios después empieza a pasar, me dan una masa en gramos, me piden el resultado en kilos, me dan una masa en miligramos, me lo piden en gramos después, siempre los hacemos jugar, entre comillas, jugar, porque el juego no tiene mucho, con este tipo de cosas. Fundamental que lo sepan, ¿sí? Por eso hacemos esto. Después, para transformar, yo lo que siempre les propongo es la regla de 3. Ejemplo, quiero pasar, no sé, 4, 56, 2, 8, me dio un resultado. Este es el resultado que a mí me da en kilos, y el resultado me lo piden en el ejercicio en gramos. Bueno, hagan la regla de 3. Si 1 kilo equivale a 1000 gramos, este numerito tuki, y ahí hacen la cuenta directo. Si hacen la cuenta, a ustedes esto les va a quedar 4562,8 gramos. ¿Sí? Acá importante, ya que aprovechamos, regla de 3, siempre arriba y abajo de la misma columna me tiene que dar igual. Kilos con kilos, gramos con gramos. ¿Sí? Esto tiene que ser igual, esto tiene que ser igual. Y así yo no dudo dónde y cómo armo esta regla de 3.
Fíjense que este es el resultado que me da la calculadora no razona, si la calculadora no está razonando. Si yo quiero expresar esto con 3 cifras significativas, tengo que usar la notación científica. Y esto va a ser 4,56 por 10 a la, fíjense, corro. 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares, por 10 al cubo gramos. Y no se olviden la unidad, porque los resultados tienen un número y una unidad. La magnitud que estoy midiendo, el número que estoy midiendo, ¿sí? Lo que me está dando, y después la unidad, sí o sí. Bien, entonces, ¿qué vimos ya? Vimos cifras significativas, vimos redondeo, vimos notación científica, vimos transformación de unidades. Vamos con lo último, ¿sí? Nosotros cuando pensamos en la química, lo que tenemos que charlar es decir, bueno, la química lo que hace para nosotros es estudia la materia y estudia la energía. Esto nadie se los va a preguntar, solo les cuento para que sepan qué estamos haciendo y qué es lo que ustedes van a cursar y por qué. La materia a mí me habla, ¿sí? De lo que yo estoy trabajando es de la composición, es decir, qué tiene y cuánto tiene. Y la energía a mí me habla de si esa sustancia con la que yo estoy trabajando o ese sistema gana o pierde. En esto yo tengo que tener clave, ¿sí? Y yo les digo, para que sepan, esta es la primera diapositiva de las clases grupales que yo doy. Cuando ustedes toman un curso o una clase grupal, lo primero que hacemos es trabajar con esto. Y fíjense lo que yo les digo, tenemos que tener en cuenta estas magnitudes, hay que repasar unidades y hay que repasar transformación, ¿sí? Porque esto no está dado y tengo que tenerlo en cuenta. Sí, lo que les quiero dar a ustedes como una especie de bonus track es que charlemos de los estados de agregación de la materia. Nosotros en este curso solo vamos a charlar del estado sólido, del líquido y del gaseoso. ¿Existen otros? Sí, pero en el CBC o en UBA 21, cuando hablo de CBC hablo como del formato ciclo básico común. Cursen por UBA 21 o cursen por el CBC presencial, a ustedes, ¿sí? No analizan más que sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué necesitan saber? Esto. Necesitan poder entender, ¿sí? Estamos explicando las cosas macroscópicas que pasan en la vida real con las características submicroscópicas. Son submicroscópicas porque yo ni siquiera las veo con un microscopio. ¿Qué significa esto? Yo tengo un sólido, sí, que va a tener forma propia, por ejemplo mi lapicito tiene forma propia, tiene volumen propio, por más que yo lo aplaste, si es sólido, lo aplasto, lo muevo, lo pongo en una caja, lo saco, lo meto en un cajón, la forma no cambia y el espacio que ocupa tampoco. Eso se debe a que sus partículas tienen una gran fuerza de atracción, están muy juntitas y tienen una baja energía entre ellos. Por eso no se mueve y por eso están sumamente comprimidos. Es como si viajaran en el subte o en un colectivo en hora pico. A medida que a este estado, que está en estado sólido, yo le voy dando más energía, logro transformarlo de estado sólido a estado líquido. Por ejemplo, tengo un metal que lo transformo en estado líquido porque ahora ya lo fundo. Cuando yo le doy más energía, piensen en algo en estado líquido, tengo un vaso de jugo, lo voy queriendo chorrear, y si yo lo chorreo, ese jugo toma la forma del recipiente que lo contiene. La forma del recipiente que lo contiene. Pero a su vez, el volumen que va a mantener es propio. Es decir, si yo tengo en esta botella 250 mililitros, si yo abro esta botella y la tiro al suelo, no va a tener más la forma de la botella, va a tener la forma justamente del suelo, va a estar todo el líquido desparramado, pueden imaginárselo ustedes, pero no va a cambiar el volumen. Si yo inicialmente tenía 250 centímetros cúbicos, voy a seguir teniendo 250 centímetros cúbicos. Y eso es lo que no va a cambiar. ¿Por qué pasa esto? Porque la energía ya empieza a aumentar, fíjense que vamos de baja a media, y la fuerza de atracción que hay entre las partículas ya no es tan alta como en el estado sólido, sino que tiene la posibilidad de deformarse justamente y adquirir la forma del recipiente. En cambio, cuando yo al estado líquido le agrego más energía, seguramente ustedes piensan en el agua y es el ejemplo más común, yo logro entonces que mi sistema en estado gaseoso adquiera la forma del recipiente, el volumen del recipiente, porque ocupan todo el espacio que tengan. Piensen en una fiesta o piensen en un salón con humo, un cigarrillo. El humo lo que hace es recorre, esas partículas en estado gaseoso recorren todo ese recipiente o ese lugar o ese salón en el que estemos. ¿A qué se debe? A que el estado gaseoso lo que hace es adquirir mucha más energía, lógicamente. Yo para transformar de acá a acá y transformar de acá a acá lo que hice fue darles energía y logro entonces que tengan mucha energía y casi nula su fuerza de atracción.
A ustedes no les van a tomar estos conceptos de manera teórica, pero esto nos ayuda a comprender, ¿sí?, qué es lo que está pasando. Porque lo que ustedes sí tienen que saber, que por eso acá dice conocer los nombres, fíjense que acá dice comprender qué sucede, no dice estudiate de memoria este cuadro, porque no les va a servir para nada. Y acá dice sí conocer los nombres. Ustedes tienen que conocer cómo se llaman los procesos que generan los cambios de estado. Es decir, tienen que saber que para pasar de sólido a líquido se llama fusión y la inversa se llama solidificación. Piensen en el chocolate con estos días de calor. El chocolate que hace, se funde. El chocolate fundido, el que usan para Pascua, para los huevos de Pascua, es chocolate fundido. En cambio, cuando yo el chocolate lo meto en la heladera, se solidifica, o la gelatina se solidifica. Cuando el líquido pasa a estado gaseoso se llama vaporización, y ahora vamos a ver que esa vaporización puede ser dos nombres distintos. Puede ser la ebullición, que es la del agua en la pava eléctrica o pava en el gas que yo tengo, que yo le doy energía, o puede ser una vaporización de la evaporación, que es lo que pasa con la ropa. Yo pongo ropa a colgar, está mojada, con el calor, con la energía que hay en el ambiente, ese agua se evapora, se hace vapor, pasa a estado gaseoso y la ropa se seca. Fíjense que el proceso general es el mismo, vaporización, pero puede ser ebullición cuando yo intencionalmente le doy una fuente de energía, o evaporación cuando el proceso es más espontáneo. Lo contrario al proceso de transformación de líquido a gaseoso es de gaseoso a líquido y se llama condensación, que es el ejemplo mayor cuando decimos se me empañan los vidrios o se me empañan los anteojos. Que algo condense es el vapor que tengo con algo caliente, por ejemplo en la ducha, impacta contra el espejo que está a una temperatura menor y eso lo que hace entonces es condensa. Y existe un proceso que lo que genera es de estado sólido a gaseoso sin pasar, fíjense, sin pasar por el líquido, que se llama volatilización, que eso existe, capaz ustedes ya no los conocen, pero es la naftalina. La naftalina lo que hace es una sustancia que se ponía en los placares antes dentro de la ropa para que las polillas se mueran. Eran unas bolitas blancas que después directamente se generaban en estado gaseoso. Al iodo le pasa lo mismo. Entonces tenemos esta posibilidad, volatilización. El proceso inverso es la sublimación. ¿Para qué necesito saber esto? Porque vamos a trabajar mucho con lo que llamamos el punto de fusión normal, es decir, la temperatura a la cual se transforma una sustancia de sólido a líquido, y el punto de ebullición normal. Decimos normal cuando la presión con la que estamos trabajando es a una presión normal, una presión de una atmósfera, que es la presión atmosférica en la que nosotros en general vivimos. El punto de ebullición, sí, entonces es la temperatura a la que yo transformo una sustancia de sólido a líquido, y el punto de ebullición es el que yo transformo de líquido a gaseoso, ¿sí? Fusión, sólido a líquido, ebullición, líquido a gaseoso. Esta recta de temperaturas la toman siempre. En distintos tipos de ejercicios siempre les toman esto. Es importantísimo. ¿Cómo lo toman? Así. Antes de aprender este ejercicio juntos, ¿qué tienen que tener en cuenta? Esto. 100 grados, el punto de ebullición del agua, 0 grados, el punto de fusión del agua. Nadie se los va a recordar a ustedes, pero sí tienen que tenerlo en cuenta. ¿Sí? O sea, nadie les va a decir, acuérdense que es, no, pero ustedes tienen que saberlo, porque a veces nos hacen comparar algunas cosas con la del agua. Y el ejercicio me dice así: los puntos de fusión del heptadecano y del benzoato de metilo, me dan la fórmula, no importa, eso se ve más adelante, no se asusten, son tal y tal, es decir, el punto de fusión de este es esto, y el punto de fusión de esto es esto. Entonces a mí lo que me gusta hacer acá es, lo vamos a resaltar, el heptadecano es este, el benzoato de metilo es este, y después me da los puntos de ebullición. Y me dice que entonces el primero es el verde, es el del heptadecano, y el otro es el del otro. Me hace muchas preguntas, a mí no me importan las preguntas en sí, solo me importa que veamos una puntual, porque es la que yo quiero trabajar acá, que es esta. A la temperatura de ebullición normal del agua, fíjense que nadie se las recuerda, yo se las puse acá para que la tengan en cuenta ustedes, pero el día del parcial nadie les va a decir cuál es el punto de ebullición del agua, no olvidar. A la temperatura de ebullición normal del agua se puede realizar una experiencia en la que ambas sustancias se encuentran en el mismo estado de agregación de la materia. Acá, más que marearse, lo que yo siempre les propongo es sí o sí una escala de temperaturas. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer para cada sustancia una escala puntual, este acá,
Para no marearnos, este es el verde, este es el violeta. Bien, ¿qué datos me da? Para el verde me dice que el punto de fusión es 22, acá, 22, punto de fusión, y 303, el punto de ebullición. 303, el punto de ebullición. Bien, eso es para esa sustancia. Para la otra me dice que es menos 12, vamos a prolongar un poquito esto, menos 12, ojo acá, si este es menos 12, el 0 va a estar como por acá, guarda, y 199 me tira. Grados centígrados, grados centígrados, grados centígrados. Este es el punto de fusión, este es el punto de ebullición. Si este es el punto de fusión, dijimos que esta era la temperatura que a mí me ayuda a transformar, entonces, es sólido a líquido, y este entonces es sólido de menos 12 para abajo, ojo ahí, todo esto es líquido. Todo esto es líquido, ¿sí? Desde 22 a 303 es líquido, desde menos 12 a 199, todo, ¿sí? Ojo. Y entonces el punto de ebullición dijimos que era la transformación de líquido a gaseoso, líquido a gaseoso. Esto lo tienen que poder hacer siempre. Siempre les evalúan de una forma u otra este tipo de ejercicios, donde lo que nos piden a nosotros es decir, che, ¿cómo tenemos en cuenta esta temperatura o esta otra temperatura? A mí acá que me dicen que yo evalúe qué pasa a la temperatura de ebullición normal del agua. La temperatura de ebullición normal del agua son 100 grados, en mi recta tengo que poder meter 100. Bueno, 100 más o menos puede ser por acá, 100 más o menos podría ser por acá. Es mayor a menos 12, por lo tanto sí o sí es líquido, es mayor a 22, por lo tanto es líquido, porque es menor a 303 y es menor a 199. Fíjense entonces, a 100 grados centígrados, este líquido, esta sustancia en qué estado está, líquido, y esta sustancia a 100 grados centígrados también está líquido. Puede ser que esto sea real, es lo que nos decía a nosotras esta afirmación, que le vamos a decir que sí, que tiene razón, que es verdadera, pero puede ser que a veces lo que nos pase es que sea falsa, que cuando yo hago esto, uno me da líquido y el otro me da sólido, ¿sí? Esto ustedes lo tienen que saber, porque son las cosas que siempre, siempre aparecen. Acá les traje sí otro para que ustedes puedan hacer. Les da un ejemplo muy parecido, solo para analizar este enunciado, no se maten viendo el resto porque todavía eso no lo vieron, así que tranquilos. Les dejo otro para que ustedes puedan hacer también, les dejé varios, ¿sí? Y les dejo de bonus, no lo vamos a ver ahora para no marearlos, pero sí algo que tiene que ver con la densidad para que ustedes puedan leer, y tienen algunos ejercicios que a propósito les dejé con las respuestas y toda la resolución. Bien. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos estados de las materias, los cambios, cómo se llaman esos procesos, porque es importante para nosotros entender eso. ¿Sí? Necesito saber los nombres porque me los van a preguntar. Necesito saber cuál es la temperatura del agua a la cual funde el punto de fusión, el punto de ebullición, porque me lo van a preguntar. Necesito conocer los nombres, necesito poder trabajar con cifras significativas, necesito poder redondear y saber redondear, y necesito, además de todo esto, trabajar con notación científica. Esto es lo básico que ustedes tienen que saber para empezar a cursar química de UBA 21 del CBC y que no siempre lo ven. Como dice la diapositiva, que es la final, si la clase les sirve, cuéntenle a otros de mi Instagram, súmense a los grupos gratuitos de WhatsApp, ¿sí? Les voy a pasar el link de vuelta. En este grupo después les voy a subir el video, ¿sí? El link del video y las diapositivas que usamos hoy, ahí les paso de vuelta al grupo. Tengo apuntes de química subidos en Instagram, en Química con Belu, me súper sirve si comparten el material, si comparten las publicaciones de Instagram. Pueden revisar todo lo que está gratis en YouTube y tienen la posibilidad de sumarse a las clases en vivo. Este viernes yo arranco un ciclo de clases grupales, ahora después les voy a pasar en el grupo de WhatsApp el formulario por si les interesa. Pero bueno, la idea era, no importa si después no cursan conmigo, que tengan esto gratis todos, ¿sí? Por eso después paso el video para el que lo quiera tener. Si pueden, buenísimo. Si necesitan clases, les parece que la clase en vivo vale la pena, yo les paso después el formulario, ustedes analizan, se anotan, me dicen, che, puedo, che, no lo puedo pagar ahora, che, no sé qué, vemos lo que ustedes necesitan
Pero bueno, así son las clases que yo doy. Hay mucho material gratuito en YouTube que también pueden usar. Me sirve mucho que comenten los videos, que los miren, que los compartan, que le den me gusta, que se suscriban, porque digo, las cosas gratuitas se pueden bancar solo cuando existe una interacción del otro lado de parte de ustedes, y así podemos lograr trabajar juntos. Me alegra mucho que les haya servido realmente, me alegra haberles dado una mano, y lo que necesiten me contactan en el grupo de WhatsApp, me contactan por Instagram, y desde ya a todas las personas que les puedan contar que esta clase les sirvió, a mí me ayuda un montonazo. Ya su alegría, que se vayan contentos y que ahora piensen que pueden llegar a probar y promocionar química, mucho más. En el grupo de WhatsApp lo que yo hago es les voy pasando videos y material gratis todas las semanas, así como para que también vayan haciendo un seguimiento e ir diciendo, che, vayan por acá, che, trabajen con esto, che, no se olviden de esto. Así que también no es necesario pagar. Si el grupo de WhatsApp es gratuito, si además quieren tomar clases para hacer consultas en vivo, para que charlemos los temas grupalmente, eso es otra cosa. Pero si no, métanse en el grupo de WhatsApp Posta UBA 21 porque trabajamos mucho de forma gratuita todo el cuatrimestre y eso favorece un montón. Les mando un saludo grande, me alegra muchísimo que esto les haya servido. Compartan todo lo que puedan, que a mí me sirve un montón, y nos estamos encontrando en cualquiera de las redes para que ustedes puedan aprobar y, si es posible, también promocionar Química 05 este cuatrimestre. Beso grande, coman rico, descansen y nos estamos encontrando online.